Muchachos, buenas noches. Vamos a, vamos a iniciar nuevamente con la antología. Vamos a ir leyendo paso a paso, ¿verdad? Lo que ustedes tienen en la antología, ¿verdad? Ustedes tienen la antología ahí, la pueden leer las veces que quieran, las veces que necesiten. Sin embargo, aquí lo vamos a hacer igual, ¿verdad? Para que ustedes tengan un poco más de tranquilidad con eso, ¿verdad? La unidad número uno, transformaciones sociales, económicas y políticas del mundo contemporáneo desde la mitad del siglo XIX a 1945. ¿Verdad? Todo eso ya se había hablado, ¿verdad? De una manera resumida, ¿verdad? Buscando lo más específico, lo más importante. Sin embargo, vamos a ver, vamos a leer y observar hasta cosas que no son necesarias, ¿verdad? Para enfocarnos en todo el libro y no solo en lo más importante, ¿verdad? Porque para estar bien en ese sentido. Eh, lo que son los antecedentes políticos, económicos, geográficos del expansionismo europeo a finales del siglo XIX, ¿verdad? Que hacemos la lectura normal, ¿verdad? Que ustedes pueden hacer tranquilamente también. El desarrollo industrial de Europa se encuentra en crisis a finales del siglo XIX. Es el periodo conocido como la Gran Depresión, que hará tambalear las economías europeas industrializadas de finales de siglo. Para tratar de superar esta crisis, los países industrializados de Europa buscarán en todo el mundo mercados privilegiados y zonas que les abastezcan de materias primas a precios baratos. Se crea así una tensión entre el liberalismo que propugna la libertad de comercio y el nacionalismo que pretende proteger los mercados. Este también, este es también un periodo de crecimiento demográfico que se caracteriza por ser el inicio de la transición demográfica o incluso su fase de mayor crecimiento. Uno de los recursos para la superpoblación y el paro será la emigración a las colonias. Otra de las características de la época es el desarrollo de los transportes. Se comienzan a construir trenes, barcos de vapor, etcétera. La Marina recibe un importante impulso gracias al desarrollo de la Marina de guerra. Otros progresos técnicos aportados por la industria facilitarán técnicamente los viajes y la exploración del mundo, que se convierte en esta época en todo un reto internacional. ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron la expansión imperialista? Los factores geográficos, ¿verdad? Se llevan a cabo viajes de exploración y se producen descubrimientos geográficos. Los factores económicos, los estados europeos necesitan conseguir materias primas para su producción industrial y nuevos mercados para vender sus productos. Los factores demográficos, el acelerado aumento de población europea a finales del siglo XIX provocó intensos movimientos migratorios hacia otros continentes en una búsqueda de fuentes de trabajo y mayores oportunidades. Los factores políticos, el dominio de grandes territorios de vías de circulación y de zonas consideradas estratégicas se transformó en un símbolo de hegemonía de las potencias, en una época en que el nacionalismo tiene un gran auge en Europa. Y los factores ideológicos. Las potencias defendían su dominio planteando que tenían una misión evangelizadora y civilizadora sobre las culturas consideradas primitivas y bárbaras. Estos fueron los factores que facilitaron la expansión de los imperios, ¿verdad? Ustedes en la antología, ahí que está en la plataforma, la pueden descargar y pueden leer esto todas las veces que necesiten, ¿verdad? Para que lo puedan tener ahí claro. Los imperios, ¿verdad? Los imperios. El imperio británico fue el más poderoso y extendido del mundo, llegando a abarcar en las primeras décadas del siglo XX una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de los territorios del planeta. Francia, Alemania, Italia y Rusia se lanzaron también a la conquista de colonias, pero no solo las potencias europeas intervinieron en el imperialismo colonizador de fines del siglo XIX. Estados Unidos y Japón también se lanzaron en la búsqueda de nuevas conquistas. El imperio británico. Inglaterra formó el mayor imperio colonial de la época. El imperio británico agrupaba en 1914 el 20% de la superficie de la Tierra y el 25% de la población mundial. Sus colonias estaban repartidas por todos los continentes, muchas localizadas en puntos estratégicos fundamentales, que convertían a Gran Bretaña en dueña de las rutas marítimas mundiales.
La India fue la colonia principal a causa de su gran variedad de riquezas, como té, especies, algodón. Para asegurar la ruta hacia la India, los británicos se hicieron con el control del canal de Suez y Egipto. Y para protegerla frente al avance ruso y francés, conquistaron territorios en Asia. En África, Gran Bretaña avanzó desde el sur, desde su colonia de El Cabo hacia el norte, intentando enlazar con Egipto mediante un corredor continuo vertical. Este inmenso imperio se completaba con la posesión de Canadá y gran parte de Oceanía y de los archipiélagos del Pacífico. Otros imperios importantes, aparte del francés y el británico, eh, el imperio francés, ¿verdad? Aquí lo tienen nuevamente, constituyó el segundo imperio en importancia y en dimensiones, ¿verdad? Después del imperio británico. En África, la expansión francesa comenzó en el litoral mediterráneo con la conquista de Argelia y Túnez y con el establecimiento de un protectorado en Marruecos. Después obtuvo importantes territorios en el centro y el oeste del continente. En Asia, las grandes adquisiciones francesas se produjeron en Indochina, Birmania, Laos, Tailandia, Vietnam, Camboya y Malasia, formando con ellos la Unión Indochina. En Oceanía dominó Nueva Caledonia y otras islas del Pacífico, y en América controló en el Océano Pacífico Tahití y las Islas Marquesas y el archipiélago de Miquelón en Canadá. En América del Sur controló la Guayana. Imperios como Alemania e Italia, ambos ocupados en su proceso de unidad nacional, se incorporaron tardíamente a la empresa imperialista. Alemania logró anexionarse tras la conferencia de Berlín algunas posiciones africanas, como por ejemplo Togo, Camerún y Tanganica, en Oceanía, Nueva Guinea y los archipiélagos de Bismarck, Marianas y Carolinas. Eh, Italia también por su parte ocupó una serie de territorios africanos, Eritrea, la costa somalí del Océano Índico, pero fue derrotada en Adua. Más tarde arrebató Trípoli y Cirenaica, en la actual Libia, a Turquía. El imperio ruso no se proyectó fuera de su propio ámbito geográfico y buscó su expansión terrestre por Asia siguiendo la tradición iniciada en el siglo XVI. La acción expansiva rusa en el siglo XIX se dirigió en tres direcciones. Incorporación de las tierras al sur del Cáucaso, zona costera del Pacífico, Turquestán y Pamir. En el intento de dominio de Manchuria, Rusia será derrotada por Japón allá por 1905. Acá podemos seguir leyendo, ¿verdad? En la página 8, recordando que ustedes tienen esta antología ahí en la plataforma, la pueden leer 20 veces por semana si ustedes tienen el gusto, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema con eso. Estados Unidos, por su parte, en 1867, compra Alaska a Rusia. En 1898 interviene militarmente en América Latina, específicamente en Cuba, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití y República Dominicana. En este mismo año se inicia la guerra entre Estados Unidos y España, provocada por el hundimiento del acorazado Maine de la Armada de los Estados Unidos, que se encontraba anclado en La Habana, Cuba. Estados Unidos gana la guerra y mediante la firma del Tratado de Paz, España cede las Filipinas, Guam y Puerto Rico a los Estados Unidos. En 1901 se incorpora a la Constitución cubana la enmienda Platt, en donde se le permite a los Estados Unidos adquirir tierras cubanas para tener estaciones navales o depósitos de carbón y además el derecho de intervenir en la defensa de la independencia de este país. En 1934 esta enmienda se deroga y únicamente pueden conservar la base de Guantánamo en Cuba. En Panamá, los Estados Unidos de América firman un tratado para construir el canal de Panamá, el cual es administrado por ellos hasta 1999, transfiriéndolo en este año al gobierno panameño. Acá, en esta misma página, ¿verdad? En la página 9 hay un resumen, ¿verdad? Un resumen, pero esto no nos sirve, ¿verdad? Está muy resumido. Esto se leería muy rápido, ¿verdad? Y la idea es leer todo, ¿verdad? Para durar bastante y que no haya ningún tipo de problema, ¿verdad? Entonces dejemos de lado los resúmenes. Más importante es leer y leer y leer, ¿verdad? Para que esté más claro todo lo que es la teoría, ¿verdad? Igual estos resúmenes de modelos coloniales no nos sirven, ¿verdad? Ahí lo leen nada más, ustedes en la plataforma, en el libro, pero eso no nos sirve, ¿verdad? Está demasiado reducido y lo haríamos muy rápido, ¿verdad? Entonces,
no sirve. Actividades finales, ¿verdad? Acá vienen eh, el mapa en la página 10, en la página 11, para que ustedes se ubiquen ahí. Investigue, ¿verdad? Con este crucigrama, movimiento antiimperialista indio, incidente militar entre Francia y Gran Bretaña, ¿verdad? Para que ustedes se entretengan ahí repasando. En la página 13 ya empezamos con lo que son los mecanismos empleados por los imperios para ejercer el control sobre los territorios coloniales. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las potencias coloniales europeas tomaron el control directo de las economías y los gobiernos de la mayoría de los países de Asia y África de la época. Las autoridades locales fueron reemplazadas por funcionarios designados por los estados coloniales europeos y las producciones económicas fueron orientadas para satisfacer las necesidades de las metrópolis. La consolidación del capitalismo industrial permitió a las potencias europeas contar con recursos para movilizar tropas, crear un sector moderno de la economía y trasladar un importante número de funcionarios metropolitanos para controlar las nuevas posesiones coloniales en Asia y África. En las nuevas colonias asiáticas y africanas, las producciones económicas basadas en la explotación intensiva de los recursos naturales fueron organizadas directamente por empresas europeas. El control político y el sometimiento de la población local permitieron a los europeos disponer de mano de obra abundante y mano de obra barata. Los sistemas de explotación en las colonias, ¿verdad? Los más conocidos, la explotación agrícola, ocupación de tierras por parte de los europeos para cultivar productos traídos de Europa, explotación de materias primas minerales, la explotación de las colonias más ricas en minerales como petróleo, diamantes, cobre, magnesio, entre otros, explotación de la fuerza de trabajo, explotación de la mano de obra indígenas, mucho más barata que la europea. Y las inversiones de capital. Las colonias son lugares donde las inversiones de capital permiten obtener más beneficios que en Europa. En la página 13. Página 14, igual seguimos leyendo, ¿verdad? De la misma forma, las repercusiones del imperialismo sobre las condiciones de vida y cotidianidad de los habitantes en territorios coloniales en la actualidad. La ocupación de los territorios coloniales por parte de las potencias europeas provocó cambios que afectaron todos los planos de vida de los pueblos que habitaban estas áreas. En unas pocas décadas, instituciones, formas de vida y organizaciones de trabajo sucumbieron ante el avance europeo. La repartición geográfica de África por parte de los imperios coloniales se realizó sin tomar en cuenta las diferencias étnicas, tribales y religiosas de los territorios. Una vez más que se inicia el proceso de descolonización, a mediados del siglo XX, los nuevos estados independientes mantuvieron prácticamente los mismos límites trazados por las potencias europeas. Las nuevas producciones económicas orientadas al mercado internacional alteraron la tradicional explotación de los recursos naturales que realizaban los pueblos nativos e impusieron el monocultivo. Al mismo tiempo, se extendieron las relaciones salariales y la monetización de las economías asiáticas y africanas. El dominio colonial europeo acentuó los privilegios de las minorías locales a las que los europeos les confiaron el orden de sus colonias. En las sociedades coloniales, la mayoría de la población estaba formada por campesinos muy pobres y grupos de trabajadores asalariados. Esta situación histórica aún sigue siendo un factor de la inestabilidad de los estados africanos. En nuestros días se sigue experimentando una intensificación del conflicto entre facciones rivales debido al aumento de la inestabilidad política y los enfrentamientos entre grupos armados. Además, existe una profundización de la crisis económica y una creciente inseguridad alimentaria que, entre otras causas, se deben a la explotación exagerada de los recursos naturales en el periodo colonial. Los conflictos en África, como en los casos de la República Centroafricana, Sudán del Sur, Somalia, Nigeria, la República Democrática del Congo y otros países generaron unos altísimos niveles de migración forzada en los últimos años hacia Europa. Esto todo lo que tiene que ver con la afectación o las repercusiones y las consecuencias que hubo o que hay en las condiciones de vida y la vida cotidiana de las personas gracias al imperialismo, ¿verdad? Página 15 vienen estudios de caso, lo que se trató de lo que es el apartheid en Sudáfrica, ¿verdad? Todo el problema que hubo con ellos, ¿verdad? También tenemos el estudio de caso, ¿verdad? Que no es necesario leerlos, ¿verdad? Si ustedes quieren lo leen, si quieren no lo leen, ¿verdad? Pero no es, eso sí, no es importante
leerlo, ¿verdad? El Imperio Colonial Belga son ejemplos nada más de situaciones imperialistas en estos lugares de todo lo que ya hemos leído. Eh, por esta semana, ¿verdad? Según corresponde el cronograma, quedamos acá hasta la página 16, ¿verdad? Leyendo paso a paso cada una de las palabras, cada una de las letras, ¿verdad? Para intentar leer bastante y durar bastante, ¿verdad? Tratemos de no hacer resúmenes, de no trabajar con trabajos cortos, ¿verdad? Porque no abarcamos lo necesario, ¿verdad? Y es fundamental leer cada una de las palabras del libro para poder entender, ¿verdad? Entonces los resúmenes que vienen en el libro eh, prácticamente son como para repasar después de que ya leyeron todo lo que es el libro, ¿verdad? Y recuerden que el libro lo tienen en la plataforma, ustedes lo pueden descargar, ahí lo pueden descargar y lo pueden leer y lo pueden observar todas las veces que quieran para que tengan tranquilidad con eso.